Ya estamos en el aula principal. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos todos listos para iniciar con las exposiciones, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿O había alguna... Era para su grupo, no se preocupen, era para que los que habían que terminar sus actividades lo hagan en su grupo y si no, básicamente para esperar el inicio de la sesión. Hay algunos que han entrado antes, así es que es por eso, no te preocupes, Cristina. En mi grupo no había ninguno, Mónica, o sea... ¿Qué pasó, Efraín? Ustedes ya han acabado, ¿no? Sí, estaba solito Quedaron. Sí, le hemos trabajado en... No entendía. Porque estabas tú, Efraín, no estabas solito. No estaba nada, no es que no había nadie, estabas, pero al menos. No, en mi grupo, claro, hemos culminado esto hace 2 días, el trabajo, no, ayer. Sí, el mismo día. Ya lo elevamos. Será por eso mis colegas. Sí, gracias. Sí, no te preocupes. Muy bien. Bienvenidos, bienvenidas entonces nuevamente. Vamos a iniciar con la sesión de hoy. Ya sabemos que vamos a iniciar con las exposiciones. Entonces, por favor, les pido mantener micrófonos silenciados, salvo que les toque exponer en su grupo. ¿Cómo va a ser la dinámica? Ahora Lidia les va a comentar, pero solo para recordarles que íbamos a elegir nosotros quiénes iban a exponer. ¿Ok? Entonces, bienvenida Lidia, para que les cuentes un poco cómo va a ser esto. Sí, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas nuevamente a esta sesión. Bienvenidos a Ayacucho, Cajamarca. Bien, como ustedes saben, hoy día vamos a iniciar con la exposición de los trabajos. Y como habíamos quedado, vamos a hacer como una ruleta. Tenemos ahí una ruleta y vamos a elegir en realidad solamente un grupo del caso 1 y un grupo del caso 2 por cuestiones de tiempo. Pero se puede aportar, si es que quisieran aportar algo adicional, sí se puede realizar. A ver, vamos a hacer la chocolateada. Ahí está, ¿qué grupo? Ok. El grupo 1, para el primer caso, ¿no? El programa Juntos. A ver, ¿quiénes son los integrantes del grupo 1? Aquí creo que está Efraín. Ajá, está Efraín, es uno de ellos. Está Rocío, Ruth, Edgar, Carlos y Magda. Exacto. Efraín Miranda, Carlos Aguilar, Magda Chilce, Edgar Fernández, Eileen Gómez, Ruth Díaz y Milagritos Julca. Perfecto. Ahí ¿Quién expone, Lidia? Vamos a elegir a Edgar. Hola, Edgar. Edgar Fernández. Ajá. Edgar. Creo que no está presente. ¿Todavía no ha llegado? Me parece que no está. Está Carlos, ¿no? Podría ser también. Carlos Aguilar. No está Carlos Aguilar, está Carlos Escalante. Eduardo Alcántara, no, Eduardo Alcántara no es. O Ruth también es integrante del grupo, ¿no? Ruth Díaz, sí. Ruth Díaz. Tampoco están. Efraín, ¿tu grupo está? Yo creo que está Efraín y Milagritos. Milagritos grita, yo. Y Magna, ¿no? ¿Magna está? No, tampoco. Yo creo que se va a quedar Milagritos. Milagritos, tu voluntad ha tenido mayor
escucha acá. Ya lo vi. Acá está. Ya, a ver, podemos empezar, ¿no? Sí. Ah, ya, perfecto. Bueno, buenas tardes, estimada Mónica, profesora Lidia, compañeros. Dispensando un poco a mis compañeros de repente del grupo porque todavía no puedan ingresar, todavía estamos algunos en la oficina y la verdad es que se nos puede complicar. Pero bueno, la idea es tratar de dar a conocer algunos criterios que como grupo habíamos establecido para, en referencia al primer caso. Debo indicar principalmente, y eso fue un tema que en el mismo grupo generó un debate y que tuvimos la asistencia por parte de la profesora Lidia, en que nosotros no estamos evaluando a los resultados o al mismo proyecto juntos, sino solamente nos estamos enmarcando a la información que nos han dado en la lectura que cada uno de nosotros hemos podido compartir, ¿no? Entonces, teniendo esa tingencia, hemos procedido a desarrollar las dos preguntas que han sido materia de la actividad. La primera, ¿qué elementos se identifica en ambos casos para decir si es un proyecto MED o un proyecto GED? Hemos determinado como grupo que el proyecto Juntos, en su primera etapa, vamos a decirlo así, fue concebido como un proyecto MED, en atención a que incentiva y facilita a los hogares en los servicios de salud y educación y nutrición, pero dirigido específicamente a lo que es la mujer. Porque se entregan incentivos monetarios mediante la transferencia directa a beneficiarios en condición de pobreza, básicamente en hogares rurales. Reconoce el papel preponderante de la mujer en el bienestar infantil y promueve un rol de cuidado y un cambio de mentalidad de las mujeres respecto a las condiciones de vida de sus hijos. Nuevamente, uno de los elementos es que solamente se está enfocando al grupo objetivo, que es la mujer y los niños, ¿no? Su centro de atención, que esto va en relación a lo que anteriormente hemos indicado, es que son las madres gestantes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes hasta los 19 años de edad. Es por eso que, teniendo en cuenta las características que a través del aula virtual nos compartieron, es que hemos determinado que es un proyecto MED, ¿no? Entonces, eso es en la primera parte. En la segunda parte tenemos qué aspectos de cada uno de los casos de políticas públicas analizados contribuyen a superar o mantener, reforzar las desigualdades de género en el ámbito del proyecto. Utilice el siguiente cuadro para responder. Bueno, en definitiva, como grupo también fue un tema de discusión y un poco de controversia. Hemos determinado de que el programa Juntos, concebido como tal en una primera etapa, vamos a decirlo así, ha reforzado a mantener los estereotipos de género, manteniendo la atribución de roles respecto al género, concibiendo de manera exclusiva que, ¿podrían bajarlo por favor? De manera exclusiva que el rol de la mujer está enfocado al cuidado de la familia. Está dirigido a a mujeres en situaciones de pobreza, no tienen un componente de capacitación y es un incentivo solo a la mujer. ¿Por qué decimos esto? Uno, porque solamente se concibió en la mujer que su rol es cuidar al hijo, que solamente es responsabilidad de la mujer atender las necesidades primarias y asegurar el debido crecimiento del menor. E incluso las actividades que en algún momento se concibieron como actividades económicas dirigidas a la mujer eran de tejido y eran de crianza de animales menores, pero sin ningún tipo de asistencia para poder de repente potenciar o afianzar algunos conocimientos que tenían las mujeres respecto de cría de animales, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el grupo hemos determinado de que, pese a que el programa se concibió
o bueno, a la fecha tiene otros resultados, en su momento sí ayudaba a mantener el rol de que la mujer, los hijos, la casa, y más allá no había una generación de oportunidad para sacar a la mujer de ese rol que como sociedad ya nos habían otorgado como tal. Entonces creemos que el programa en realidad ha ayudado a mantener y reforzar las desigualdades de género concebido en la manera que nos han presentado en los documentos que hemos analizado, ¿no? Entonces, eso sería todo. De repente, alguna acotación por parte de los miembros de mi grupo, que veo que ya algunos se han podido incorporar. Gracias, Milagritos. Vamos a pedir si a los otros dos grupos que han también desarrollado este mismo caso, si tienen algún aporte adicional a lo señalado por el grupo 1 a través de su representante Milagrito Julca. Samuel. María Palomino tiene la manito levantada. Ok. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, señorita Lidia, señorita Mónica. María. Sí, compartimos con las conclusiones que ha desarrollado el grupo 1. Sin embargo, también nosotros hemos considerado que el tema del manejo de la economía, el mismo hecho de que el programa Juntos les dé incentivos económicos a las mujeres, ya se vienen empoderando en el manejo financiero en algunos aspectos. Es decir, ellas también están en este tema de inclusión financiera. Entonces, eso que un poco a las mujeres también les empodera, ¿no? Para tomar algunas decisiones en cuanto a su economía. Y eso se podría considerar en este caso como un proyecto GET respecto a lo que son los lineamientos de este programa Juntos. Es el aporte, Lidia. Gracias. Gracias, María. ¿Alguien más? Te menciono quiénes son de los otros grupos. Son grupo 3. Buenas tardes. ¿Ha participado Luz? Sí. Edith. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos y todas. También se comentaba que justamente este enfoque, el MED, bueno, en el caso de este programa Juntos, pues no se busca el empoderamiento ni el desarrollo de capacidades de las personas que reciben este bono, ¿no? Simplemente tiene un objetivo de ayudar económicamente, pero no hay una capacitación para estas personas que reciben este bono o un seguimiento adecuado con la finalidad de sacarle el mayor provecho. Quizás ahí también, yo soy de grupo 5, Samuel, mira, efectivamente nosotros también hemos notado que refuerzan, ¿no es cierto?, el papel de la mujer como responsable de la alimentación, nutrición, salud, el cuidado del niño, ¿no? Específicamente toda esta responsabilidad está sobre la mujer, ¿no? Entonces, eso creo que es lo más notorio, ¿no?, de este tema, ¿no?, de este enfoque. Gracias, Samuel. Bien, vamos a pasar entonces, más bien ahora, les agradecemos a los grupos 1, 3 y 5 por sus intervenciones y aportes también. Vamos a pasar, si Mónica nos ayuda, ahora más bien al otro caso, al caso de Galicia, y vamos a hacer también el sorteíto de quién va a salir a exponer. Aquí tenemos al grupo 2, 4 y 6. Entonces aquí vamos a hacer nuevamente la ruleta. La ruleta rusa. El grupo 6 ha sido los extremos, el 1 y el 6. A ver, la suerte del día. ¿Quiénes son los integrantes del grupo 6?
quienes nos van a comentar su trabajo realizado. Lorena Hermosa, Ana Guamán, Odvar Guamaní, Carlos Escalante, Gloria Falconi y Liz González. Lidia, Perfecto. ¿Quién expone? Carlos Escalante. Sí está. Ahí está Carlos. Ok, dame un segundito, Carlos, que proyecto tu trabajo. Ahí está. Ya está. Ya, perfecto. Nosotros con el grupo 6 hemos trabajado primero qué elementos se identifican en ambos casos para decir si son proyectos MED o FED, ¿no? Son proyectos GED porque contemplan la transformación de las relaciones de desigualdades que identifican las prácticas de las mujeres y hombres para mejorar las condiciones de vida y resaltar los intereses estratégicos de las mujeres e identifican los obstáculos para poder practicar en el acceso al empleo y buscar la sostenibilidad acogiendo a un programa de ayuda de subvención económica, ¿no? También hemos trabajado la matriz de superar desigualdades de género y mantener, reforzar desigualdades de género, ¿no? En lo que es superar las desigualdades, hemos trabajado que es reducir la segregación sexista en materia de empleo y reconciliar la vida familiar de los trabajadores, ¿no? También uso del tiempo y de las corresponsabilidades entre hombres y mujeres, ¿no? Distribución equitativa de roles, muy importante, aunque está dirigida a toda la población, su destinatario concreto son los hombres, trabajos dependientes y en el caso de familias monoparentales, ¿no? Que reduce su jornada laboral para el cuidado del hijo, ¿no? Y mantener refuerzos de desigualdad de género, hemos visto que toma como antecedentes la contratación de varones al requerimiento de empresas por la disponibilidad del tiempo. También evidenciar las actitudes y percepciones sociales que modifican los estereotipos ligados al género. También hemos visto intervenciones e indicadores de impacto difíciles de medir a corto plazo. Indicadores que tenemos que trabajar en lo que es desigualdad de género, ¿no? Esto es lo que hemos trabajado como equipo. Okay. Perfecto. Gracias, Carlos. En representación del grupo 6, igual pedimos al grupo 2, al grupo 4 o sus compañeros del grupo 6 que puedan aportar a lo ya señalado por el grupo 6. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristina? Buenas tardes con todos y todas. Justamente nosotros habíamos, coincidimos en algunos aspectos con los compañeros y compañeras del grupo 6, pero habría que, nosotros adicionamos en relación al tema de superar la desigualdad del género, que en relación al tema de los estereotipos de la responsabilidad doméstica, pues, según la lectura, ¿no? Nos hemos guiado según la lectura, que ellos parten de una especie de diagnóstico en la cual está arraigado el tema de que los trabajos domésticos son solamente para la mujer. Sin embargo, en el proyecto lo que se requiere es que la responsabilidad doméstica del hogar no solamente recae en las mujeres, sino que este proyecto permite hacer un equilibrio de las labores. Para nosotros me parece clave eso e importante en relación al tema del equilibrio de las labores o jornadas e ingresos en la familia. Y esto a su vez va a contribuir a un reparto igualitario de las actividades en el hogar. Entonces es una especie de, es un programa bien interesante, el cual nos permite hacer también sensibilización. Sin embargo, en relación a también la coincidencia en que no podemos, se nos hizo un poco difícil en reforzar desigualdades de género, pero hicimos un mayor análisis porque creímos que no había ninguna acción o aspecto que refuerce desigualdades de género. Sin embargo, cuando ellos hacen el cuadro, ¿no? Se supone que cuando se hace el cuadro de análisis de actividades
desagregadas, encontramos que igual el rol de las capacitaciones y todo están más orientadas a los varones, ¿no? Entonces, las empresas prefieren contratar a hombres por su mayor disponibilidad y adaptabilidad. O sea, aún así con el programa, aún todavía es un poco complicado poder medir el tema de las actitudes a las finales, porque cuando se ve el cuadro comparativo, aún tenemos que las actividades domésticas son parte del trabajo que realizan las mujeres, ¿no? Entonces, la medición del impacto del proyecto es un poco complicado porque son cuestiones actitudinales y de percepciones también sociales, ¿no? Entonces, ahí hay que tener un arduo trabajo, pero por lo general nos pareció bien importante el trabajo en relación a cambio de actitudes, en relación a estereotipos que ya están generalizados. Gracias, Cristina. ¿Alguien más que quiera participar, aportar, incorporar a lo ya señalado? ¿Algún integrante de los otros grupos que también trabajó el mismo caso de repente? El grupo 2 y el grupo 4, ¿no? Sí. Bueno, creo que aquí los grupos están muy tímidos o tímidas todavía. Vamos a, entonces, bien, les agradecemos a todos y todos los grupos el trabajo desarrollado. Me parece muy bien que hayan leído la lectura y centrarse básicamente siempre a través de la lectura. Coincidimos en realidad con lo expuesto por la representante del grupo 1. Efectivamente, no se olviden que en realidad habíamos señalado cuadros un poco para diferenciar estos dos enfoques, ¿no? El enfoque de mujeres en el desarrollo MED, que surge en la década de 70, y la diferencia de este enfoque de géneros en el desarrollo en la década del 90, ¿no? Que tiene avances más significativos y que es plasmado básicamente por organismos internacionales, como Naciones Unidas, para lograr la igualdad de género. En ese sentido, efectivamente, como señala el grupo 1, el programa Juntos, como señala la lectura, está más abocado a un enfoque MED, porque en sus inicios, como lo señala la lectura, se centra básicamente casi toda su problemática, identifica como centro a la mujer, ¿no? A la mujer como el centro de su programa. Y también incluso identifica como problema la exclusión y la vulnerabilidad de las mujeres. Entonces, todo el centro, la problemática, los objetivos del proyecto y los planteamientos que señala, incluso a sus estrategias, van dirigidos básicamente a las mujeres. Entonces, eso es lo que se desarrollaba en la década del 70. Sin embargo, como ustedes saben, este programa es casi reciente, tiene 13 años, pero lo que queremos de esto es que miren cómo a veces las políticas no son diseñadas buscando pues el bienestar ni mirando las necesidades diferenciales y sobre todo para lograr la verdadera igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Pero nos hemos centrado básicamente al inicio del programa, de sus inicios. Pasado estos 13 años, también hemos señalado en la exposición anterior, ¿no?, que las políticas también van variando, van cambiando de acuerdo a las evaluaciones, de acuerdo al seguimiento, y se ha transformado el programa Juntos ahora, ¿no? Tiene mayor número de beneficiarios, tiene otro enfoque, y entonces también esto es importante. En el caso del grupo de la Junta de Galicia, coincidimos también con el grupo 6, efectivamente está basado más en un enfoque GET, precisamente porque nos muestra claramente aquí que el objetivo es reducir la segregación sexista, ¿no?, entre hombres y mujeres. Y entonces, porque este enfoque buscaba como centro de atención estas relaciones entre hombres y mujeres, ¿no?
su problema era identificar o buscar las relaciones de disparidad entre hombres y mujeres, pero también entre el poder, ¿no? Entre los ricos y pobres. Y entonces esta lectura muestra básicamente eso, ¿no? Hay un objetivo más bien de trabajo mucho más colectivo o general también para la población, efectivamente. Y tiene estrategias, y una de sus estrategias está basada en los indicadores diferenciales que se trabajan entre hombres y mujeres. Y eso es muy importante. Pero también creo que es importante, y coincido con Cristina, en el sentido que hay una parte muy importante donde señala el tema del cambio de actitudes. Efectivamente, todavía una partecita ahí había de que todavía se señala a los hombres, ¿no? Efectivamente, hay políticas, entonces, en este sentido, MED y GED. Esto nos va a ayudar un poco a mirar también cómo desarrollar más bien nuestra mirada de políticas regionales más abocadas seguramente al enfoque GED, género en el desarrollo. No sé si hay alguna duda, pregunta, antes de pasar a nuestra sesión de hoy. Buenas tardes, Lidia. Buenas tardes. Sí. Lo que quería comentar, sí, efectivamente, se ve, ¿no?, que cuando es un proyecto GED, pues no solamente busca el desarrollo de la mujer, sino un enfoque más integral como desarrollo de la misma familia, así como ha sido este proyecto de la Junta de Galicia, ¿no? Entonces, creo que ahí es a donde debemos apuntar todas las intervenciones o estrategias o acciones desde los gobiernos regionales. Eso nada más quería comentar. Bien. Muy bien, Segundo. ¿Alguien más? Sí, Lidia. Señorita Lidia. Sí, señorita Lidia. Compartimos todo lo que usted ha mencionado con el programa Juntos. Pero sin embargo, vuelvo a resaltar el tema de inclusión financiera de este programa Juntos, que en la lectura también lo menciona, y yo creo que es una parte también importante, donde a la mujer ya le van empoderando, ¿no? Para que ella también tenga toma de decisiones y a partir de ello también pueda mejorar, en este caso, su rol de la mujer, ¿no? O sea, este programa Juntos, si bien es cierto, está enfocado al cumplimiento de corresponsabilidades, sin embargo, sería bueno también que este programa, ya usted lo ha dicho, y está claro que toda la responsabilidad, la carga familiar, está direccionado a la mujer, pero sin embargo tendríamos que ver también este aspecto de la inclusión financiera. De alguna manera, sí, ¿no es cierto? Está empoderando a las mujeres en este aspecto. Gracias, María. Efectivamente, en realidad cuando uno le da, monitorea, le da el seguimiento y la evaluación de este tipo de políticas nacionales, efectivamente debe sacar resultados. Y el tema financiero es muy importante porque genera empoderamientos, efectivamente, hacia las mujeres. Pero recuerden que este enfoque tenía una mirada ligada no en los resultados, sino más bien hacia quiénes iba dirigido. Estos dos enfoques, si ustedes se dan cuenta, se centra más en las personas. Entonces, el enfoque MET se centra casi toda su mirada en la mujer. Y efectivamente, claro, dice la lectura que hay una cuestión de esta cuestión financiera, pero señala quién va dirigido, mujeres. Es por eso que también la mirada es totalmente distinta. Coincido, María, que sí, efectivamente, sí hay otro desarrollo, ¿no? De todas maneras. Lidia, sí. creo que si bien este programa Juntos enfoca el tema de incluir a la mujer en el tema financiero, pero creo que la implementación debería ir así como hubo en la Junta de Galicia, el tema de cambio de actitudes, o sea, en la actitud, en la equidad que debe haber o la actitud que tiene que tener tanto la mujer y el varón ahí en la familia o los que son beneficiarios de Juntos, debería también abordarse ese tema dentro del programa para que realmente sí, pues la mujer sea incluida en el tema financiero, porque
Si nosotros vemos las realidades, a veces la mujer sí, efectivamente cobra el dinero, ella es la titular, pues, se puede decir, en las cuentas para cobrar el dinero, pero a las finales quien decide el uso o no es el varón, la pareja, ¿no? En este caso. Y por eso creo que también se tendría que tomar en este proyecto, en este programa Juntos, también ese tema de actitudinal con enfoque de género e integrar, hacerlo más integral a la participación tanto de la mujer como del varón en el desarrollo, ¿no? del programa. Gracias. Sí, en realidad, como señalábamos, el programa Juntos ha tenido pues diversos procesos, ha tenido bastante evaluaciones, pero también ha ganado ISOs, lo cual quiere decir que ha mejorado también sus procedimientos. Entonces, mucho de lo que tú señalas, efectivamente, incluso han salido en las evaluaciones. Claro, lo que pasa es que las políticas, por eso vuelvo a recalcar, las políticas, este programa es un programa nacional y está así diseñado de manera igualitaria. Entonces, eso es lo que nos falta también tener. En el caso de ustedes, todavía es mucho más, de repente, es posible incorporar como política regional, por ejemplo, en Ayacucho o en Cajamarca, mucho más específico a su región, teniendo una mirada clara de su propia realidad, ¿no? De sus diferencias, de su urbano-rural, desde sus diferencias idiomáticas, culturales y sociales. Efectivamente, en realidad, el tema de las actitudes, de los valores, de las cuestiones culturales, y lo hemos señalado desde la primera clase, ¿no? Que el género, en realidad, el sistema género, es una construcción social, cultural, histórica, política. Entonces, esto es un conjunto, ¿no? Entonces hay que cambiar, efectivamente, no es solamente otorgar pues una cuestión dinerante, como en el caso de Juntos, sino también hay que evaluar a quiénes. Ha cambiado Juntos, antes estaba solo dirigido a mujeres, entendiendo también que ya tenemos una mirada de que ya la familia no es la familia nuclear que teníamos en la década de 50, 60, 70, ahora tenemos unas familias ya distintas, ¿no? Se reconoce también a padres. En el programa Junto ahora también se les otorga a varones que son padres solteros, hermanos mayores, ¿no? Yo he visto abuelos que han hecho cargo de sus nietos y efectivamente esa es nuestra realidad y hay que irla mirando. Y seguramente el interior seguramente va a ir mejorando también. Lidia. Sí, Efraín. Sí, que quede entendido, lógicamente el curso, este taller va dirigido a su enfoque directamente a las gerencias de desarrollo social. Sin embargo, quien te habla está en la Dirección Regional de Producción. En algún momento, hace más de 10 años, fui coordinador distrital en el BRAE, en el programa Juntos, y conozco de cerca las bondades que ha ofrecido. En todo caso, esto, tanto Juntos o el programa Vaso de Leche, Cuna Más o Pensión 65, no se invalida. Eso no estamos viendo que no se invalida. Lo que yo entiendo que a través de estos talleres que Servir está propiciando es de que cómo esos programas lo podemos aún mejorar. De eso se trata, porque si vamos a evaluarla Juntos, por supuesto, nació en el gobierno de Toledo, cuando esto ya existía en México, en Brasil, con Hambre Cero, con otras denominaciones, en Chile mismo, cómo habían superado la extrema pobreza, por supuesto, monetaria. Entonces, hay cositas de ese nivel, y repito, culmino, de que no se invalida esto a estos programas, seguramente con el taller, con el curso que tengamos, la propuesta es cómo mejoramos insertando con esta política nueva de Estado, de lo que nos ha dado la tarea que está en el peruano, del enfoque género, lógicamente, lo hemos leído y por supuesto, ya hay una nueva mirada y probablemente se tenga que hacer recetas donde se participe programas tanto para el hombre o para la mujer, y lo que se proyecta al 2030 es que haya pues una paridad de 50-50 en el tema de uso de tiempo, en el tema de espacios públicos, en el tema de la discriminación. Imagino que en el tercer módulo lleguemos a eso. Solamente eso quería precisar, Lidia. Gracias, Efraín. Sí, efectivamente, el desarrollo de este curso no tiene ningún interés
de invalidar ninguna política nacional, ni regional, ni local. Nuestro interés es que conozcamos los diversos, en realidad, programas, políticas o proyectos nacionales existentes y podamos ser un poco sensibles también mirando, porque como ustedes saben, dentro del ciclo de las políticas públicas está el tema de la evaluación. Y en la evaluación también, en realidad, permite que estas políticas se puedan mejorar desde su diseño, desde su ejecución, o propiamente en ya en el otorgamiento de los servicios, ¿no? O sea, tiene sus propias etapas. Entonces, en este caso, cuando empezó el programa Juntos, efectivamente lo que estamos analizando en la lectura es solo esta parte. Y la idea es un poco mirar eso, ¿no? Que a veces también desde el diseño no se mira con estos enfoques de género, ahora no son los únicos, ¿no? Porque ustedes también han aportado señalando que siempre las políticas tienen que tener una mirada también regional, mirando su tema intercultural, mirando su cuestión también, quizás el tema el tema etario, etc., diversos enfoques, el de derechos humanos, o sea, hay muchos enfoques transversales también al género. Esa es la idea del curso, este no va a ser el único, vamos a analizar incluso en otras clases también una política regional, entonces ahí también nos vamos a dar cuenta la importancia de colocar, y efectivamente como señalaba Efraín, un marco importante para la mejora de toda política, de toda política pública, efectivamente es la política nacional de género, ¿no? Muchas gracias. Veo algunas participaciones que están haciendo en el chat. Richard Sarmiento nos señala, toda política pública tiene aspectos positivos, efectivamente. Sin embargo, es necesario seguir incorporando el enfoque de género en las acciones del Estado. Así es, Richard. A ver, Eduardo Alcántara nos señala, todo programa tiene bondades, pero hay elementos que son lesivos o incrementan las desigualdades. Por ello, se tiene que mejorar las intervenciones. El tema es que algunos programas perpetúan y construyen socialmente impactos intergeneracionales y vulnerabilidades para las mujeres. Sí, pero varían, ¿no? Varían por regiones, varían por zonas. Miren, tendríamos que ver las evaluaciones. Hay resultados positivos y hay otros, seguramente, como ustedes bien señalan, también tiene, ¿no? Pero en toda política pública también se mide por resultados. Y lo que se ha encontrado en el caso de programas como el programa Juntos o Pensión 65 es que en realidad el impacto negativo no alcanza ni el 5%. Entonces, eso a nivel internacional señala que son buenas políticas. O sea, si afecta a menos del 3%, o sea, tiene una negatividad del 3%, entonces es una política buena. Más allá de lo que podamos desde el interior mirar, lo que se miden pues son otros indicadores. Nosotros también podríamos diseñar por eso indicadores nacionales. Hay programas que se miden, por eso son políticas nacionales, se miden desde el impacto internacional. Y ahora vamos a entrar justamente por qué se hace ese tipo de cosas. Siguen participando, la idea es que se mejore, así es, eso es lo que queremos, mejorar o que se refuercen los programas sociales desde diferentes enfoques que contribuyan a un desarrollo integral de la familia. Totalmente, en eso estamos. Bien, Cristina Chambilla también nos dice que los programas nacionales, algunos, son planos en su mayoría, se generalizan sin lograr ver la idiosincrasia de la población. Sí, ahora se está pidiendo mucho el tema más intersectorial, ¿no? Sí, están en esas correcciones también con la gente de ese plan. La cadena de valor de los programas debe tomar en cuenta el tema territorial. Roberto Becerra, coincido contigo, eso es muy importante. Y ustedes en realidad tienen esa oportunidad, porque están en su pleno territorio, son autónomos como regiones, y esta es la idea del curso, ¿no? Que se plasmen o diseñen, plasmen y ejecuten también políticas públicas mucho más acordes a su propia realidad, desde Ayacucho, desde Cajamarca, ¿no? Con la mirada, porque ustedes son de la misma tierra, entonces conocen a su gente, conocen cómo son, conocen su territorio, y eso es lo que hay que trabajar. Bien, entonces ahora vamos a pasar a un poco de dónde vienen, pues,
estos temas importantes, ¿no? Bueno, el Estado peruano, nuestro país, en realidad ha firmado diversos compromisos internacionales y nacionales para la igualdad de género. Y aquí les estamos presentando en esta diapositiva, ustedes pueden ver un recorrido desde 1979 un poco, cuáles son estas normativas nacionales e internacionales. Primero hay que reconocer que nuestra Constitución Política del Perú reconoce los tratados internacionales ratificados por nuestro país como norma de derecho nacional y por tanto tiene jerarquía constitucional. Eso es muy importante reconocerlo. Por lo tanto, en realidad son obligatorias y tienen que ser cumplidas, ¿no? Por todos los niveles del Estado, sea nacional, regional y local. Entonces, aquí les estamos, ustedes pueden ver cómo desde 1979, por ejemplo, este es un instrumento fundamental, lo utilizan todos los organismos internacionales y sobre todo las instancias de gobiernos nacionales, que, como es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, muy reconocida como la CEDAW. La CEDAW es un instrumento que establece la obligatoriedad de todos los estados, en este caso de nuestro país, que lo ha ratificado, a tomar medidas legislativas y administrativas necesarias para prevenir, investigar, castigar la discriminación hacia la mujer. Este instrumento, además, es importante, les señalo, porque a partir de este instrumento se han diseñado, por ejemplo, la Ley de Igualdad de Oportunidades, la Ley también de Prevención de Violencia. Es un instrumento político normativo fundamental, ¿no? Otro instrumento también importante para nuestro país, ¿no? Es el tema en realidad de la Plataforma de Acción de Beijing, que en realidad es resultado de la 4ª Conferencia sobre la Mujer desarrollada en Beijing, China. Esta convención es muy importante porque participaron más de 189 países y en el caso de nuestro país fue fundamental porque a partir de esta plataforma que se obtiene como resultado de esta convención, en realidad, y no solo en nuestro país, pero en nuestro país fue significativo en el sentido que fue el primero en América Latina en tener la creación de un ministerio, ¿no? Un Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que en esa época se llamaba PROMUDE, ¿no? Era el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano, ¿no? Como ustedes saben, en estos últimos años, esta instancia o mecanismo de género, como es actualmente el MIN, ha pasado también por cambios de nombre y por tanto también de enfoques y también de objetivos. Pero esta convención es muy importante en ese sentido porque obligó un poco a que por primera vez en los países, sobre todo latinoamericanos, porque ya había avances en países europeos, que se creara ministerios de la mujer, secretarías de la mujer, viceministerios de la mujer, ¿no? Luego han tenido sus retrocesos en la década del 90, ¿no? O sea, sí, los gobiernos cambiaron, tenían otra mirada, etc. Eso son otras cosas, pero esta convención fue muy importante, ¿no? Igualmente quiero señalarles que esta plataforma es muy importante porque luego también vamos a obtener, como pueden ustedes ver, algo muy importante que ya todo el mundo lo reconoce, no solamente a nivel de políticas públicas, sino a través de la academia, porque es un mandato internacional, mundial, el tema de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, las ODS, ¿no? Las ODS en realidad, dentro de las ODS está un objetivo importante que es el objetivo 5, que busca la igualdad de género. Lo que busca básicamente este objetivo es poner fin a todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas, y como un derecho fundamental, obviamente, y obviamente tiene metas específicas en ese sentido, ¿no? Poner fin a la discriminación contra las mujeres y las niñas, eliminar todas las formas de violencia, reconocer el valor del cuidado no remunerado y el trabajo doméstico no remunerado, velar por la participación plena y efectiva de las mujeres, garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ¿no? Entonces,
estos objetivos en realidad son muy importantes también para nuestros países. Luego está así el tema de la OCDE, ¿no? Hemos escuchado en los últimos años que nuestro país, pues, quiere incorporarse a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿no? Este es un organismo internacional muy importante. En el caso de América Latina, tenemos entre dos, yo creo que ya tres, no solo México y Chile, que ya son parte de la OCDE. Colombia creo que ya también está dentro de este proceso, y nuestro país está desde el 2012 presentando su incorporación, pero obviamente esta instancia, la OCDE, te solicita ciertos cumplimientos, ciertos indicadores, ciertos estándares que tenemos que cumplir como país. Y en realidad como país no hemos culminado ciertos procesos, y es por eso que todavía no estamos incorporados a la OCDE. ¿Conocen el programa País del MIN? Del MIDIS, mejor dicho. Bueno, el programa País, por ejemplo, es un mecanismo que exige la OCDE, ¿no? Y entonces, que es acercar un poco los servicios del Estado a las poblaciones más alejadas del país, ¿no? Entonces, y una también de las condiciones de la OCDE, por ejemplo, es que se relaciona obviamente buscando la igualdad de género, ¿no? Tiene una iniciativa de género y por tanto busca que en tres líneas básicamente le interesa a la OCDE: educación con enfoque de género, empleo y el emprendimiento. Entonces, esto es lo que el Perú tiene que alcanzar, y aquí, como ustedes han visto, tanto Cusco como Cajamarca, todavía a nivel educativo, tenemos un alto porcentaje de población que no alcanza la educación básica regular. Entonces, si no podemos reducir eso, no vamos a alcanzar la OCDE. El tema del empleo, o sea, con la pandemia se ha incrementado el empleo informal, pasamos más del 70%, y esto también es irregular para la OCDE, ¿no? Entonces, se tiene que formalizar. Hoy día el ministro ha señalado que más bien se van a mejorar estas situaciones. Ojalá que eso implique también desarrollo para toda nuestra población. Y el tema del emprendimiento, obviamente ligado a nuestras poblaciones, ¿no? Entonces, son indicadores importantes que nos señalan también estos organismos o estas plataformas. La otra, ya. Este último que están viendo abajito es la estrategia de Montevideo, ¿no? Esta es muy interesante. En realidad, si ustedes la revisan, es mucho más amplia, pero tiene una parte fundamental donde implementa, obviamente, la agenda regional de género, ¿no? En el marco del desarrollo sostenible. Pero a mí me gusta esta estrategia de Montevideo porque mira la población en general. Entonces, también mira el tema del envejecimiento, que es algo muy importante también, ¿no? Pero acá, en la parte de género, en el marco también desarrollo sostenible hacia el 2030, vamos a señalar, tiene una agenda regional, incluye acuerdos, instrumentos, medios para avanzar, para garantizar y efectivizar obviamente los derechos y la autonomía de las mujeres, ¿no? Bajo principios obviamente de igualdad, de no discriminación. Y entonces aquí es fundamental esta estrategia. En ese sentido también es importante señalar que a partir de estos instrumentos y organismos internacionales, como ustedes pueden ver, además de la creación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, también han servido para generar espacios de concertación, ¿no? o de diálogo, de organizaciones civiles, de partidos políticos, de diversas instancias, ¿no? Como es el Acuerdo Nacional, ¿no? Y donde se desarrolla también políticas de promoción de igualdad de oportunidades. Y en los siguientes años, ¿no? Algo muy importante aquí que queremos destacar es el tema también de las cuestiones normativas, ¿no? En beneficio de la población de las mujeres, ¿no? El marco normativo nacional en materia de igualdad de género. Entonces, también es importante, no se olviden que es un derecho constitucional. ¿Y por qué es un derecho constitucional? Porque se encuentra en nuestra Constitución Política, donde se establece en el artículo 2, inciso 2, que todas las personas
tienen derecho a la igualdad ante la ley. Por tanto, se encuentra prohibida la discriminación por origen de raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Pero parece que no leyéramos la Constitución o nunca nos acordamos de nuestra Constitución, porque aquí ya está establecido, pero en nuestro país hay discriminación, hay vulnerabilidad por raza, por sexo, por idioma, por religión, condición económica, hay. Entonces, pero quiere decir que estamos contraviniendo un derecho constitucional. Entonces, esto es fundamental que tengamos también en cuenta para desarrollar también nuestras políticas regionales a favor de las mujeres, ¿no? Otros instrumentos importantes para señalarles también es la LIO, ¿no? La ley, la 28983, la Ley de Igualdad de Oportunidades. Esta ley, por ejemplo, es muy importante porque es el marco normativo institucional de políticas públicas en el ámbito nacional, regional y local para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, a la dignidad, al libre desarrollo, al bienestar y la autonomía, que impida obviamente la discriminación en todas las esferas de su vida, tanto pública como privada, buscando o tratando de lograr la plena igualdad, ¿no? Esta ley de igualdad de oportunidades constituye entonces también un marco legal para implementar políticas, programas y acciones para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, y obliga obviamente a nuestro Estado, desde sus diferentes instancias, se fueron, acá está, instancias a tomar decisiones y medidas para alcanzar el pleno derecho de hombres y mujeres sin ningún tipo de discriminación. Este instrumento ha servido para que muchos gobiernos regionales, por ejemplo, puedan implementar ordenanzas a favor de, siempre he escuchado cómo se llaman estas ordenanzas, de... el PRIO. Exacto, gracias. El PRIO. Políticas regionales de igualdad de oportunidades. Exactamente, ¿no? Y que se han armado en cada gobierno, pero que han ido también perdiendo fuerza. La idea es que queden instaladas como políticas regionales, ¿no? Y si en algún momento estuvieron en una gestión anterior, pues hay que corregir, mejorar los diagnósticos para seguir implementando o desarrollando estos PRIOs. Así es, ¿no? Otro instrumento importante también es la ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo, la ley, la 3036-4. Esta ley es importante, ha tenido modificaciones más de 3 veces, pero esta es la última, la 3036-4. Esta ley tiene como objetivo prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público y privado contra las mujeres por su condición como tal y contra los integrantes del grupo familiar, ¿no? En especial cuando se encuentran en situaciones, obviamente, de vulnerabilidad de acuerdo a su edad, a su condición física, a que pueden ser niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son instrumentos fundamentales que establecen también esta ley y reconoce los tipos de violencia, ya no solamente como violencia física, psicológica, sexual, sino también la violencia económica, la violencia patrimonial, entre otras, ¿no? Como la violencia, por ejemplo, por omisión, ¿no? Es muy, muy interesante esta ley. Y finalmente, bueno, entonces, miren, y acá queremos resaltar algo reciente, y para mí me parece muy importante, en el marco incluso de esta política, es que se dicta este curso, ¿no? Que es la Política Nacional de Igualdad de Género, ¿no? Que es reciente, en el 2019. Mónica, si me ayudas en la siguiente diapositiva. Entonces, esta Política Nacional de Igualdad de Género, como les señalo, es reciente, fue implementada o presentada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de abril del 2019, fue aprobada bajo un decreto supremo, la 008 del 2019,
y constituye obviamente una política nacional multisectorial que busca erradicar la discriminación estructural contra las mujeres, entendida como un problema central en el Perú, ¿no? Y si ustedes han leído la política, efectivamente, como toda política pública, lo que primero tiene que identificar cuál es el objeto del problema, ¿no? Y aquí sí lo tiene, ¿no? Y señala que el objeto del problema es que existe desigualdad entre los géneros, y obviamente eso está limitando el ejercicio de derechos fundamentales y oportunidades de desarrollo para un grupo, y tiene como ámbito de aplicación todas las entidades de la administración pública, ¿no? Entonces, la Política Nacional de Igualdad de Género tiene también, esto es muy importante, prioriza, ¿no? seis objetivos, ¿no? Y dentro de esos está, 1, reducir la violencia hacia las mujeres, garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, garantizar el acceso a la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión, garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres, reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado entre los hombres y mujeres, y el último objetivo, el de reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población. Esta política nacional también es fundamental, y los invito a leer, a revisarla, porque tiene un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico donde también recaba información de diversas instancias nacionales, como es el MINSA, el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo, ¿no? El INPE y todo lo demás, entre otras, ¿no? Donde se encuentran los indicadores también para identificar el problema público, que son en realidad al final lo que va a dar como también los objetivos y obviamente las estrategias a desarrollar como política nacional. La siguiente, Mónica. También tenemos otro instrumento fundamental, que es el Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género de la Política Nacional de Igualdad. Entonces, el PLEMIG, ¿no? Esta es obligatoria, es de obligatorio cumplimiento para ustedes que son gobiernos regionales, ¿no? Porque es un mandato como política, ¿no? Entonces, y establece procedimientos de priorización de servicios, formulación y adecuación de protocolo de servicios, va a alinear también la Política Nacional de Igualdad de Género con un marco estratégico y operativo de las entidades públicas responsables, en este caso, desde los entes nacionales como los ministerios, pero también los gobiernos regionales y los gobiernos locales, responsables obviamente de la ejecución de los servicios. También hay una identificación de los factores críticos del éxito, ¿no? Formulación de medidas sectoriales y nacionales. Sí. Y en el marco del COVID también es importante señalar como esta es una pandemia, es algo que nos afecta a nivel mundial. Obviamente hay recomendaciones que vienen desde las Naciones Unidas, ¿no? Y no solamente en el marco de la salud de la OPS o de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, o la Organización Panamericana de la Salud, sino de instancias mucho más grandes, ¿no? En las cuales emiten una carta la Secretaría General de Naciones Unidas, la ONU, ¿no? Donde recomienda a nuestros estados políticas para afrontar sobre todo aquellas que repercuten en el género, que van como parte del COVID-19, y va a situar a las mujeres en el centro de la respuesta y también la recuperación. Aquí es importante señalar que dentro de esas recomendaciones está la inclusión de mujeres y organizaciones de mujeres en toda la respuesta del COVID-19, ¿no? Se debe incluir en todos los procesos de políticas, ¿no? En el diseño, en la ejecución, en la evaluación, en el monitoreo,
pues a las mujeres también como el centro de las mismas, ¿no? Transformación de las desigualdades del trabajo del cuidado no remunerado en una nueva economía más inclusiva e igualitaria. Nosotros somos conscientes, ¿no?, de que ahora por el COVID y por en realidad, por esta cuarentena muy alargada para todas nuestras poblaciones, lo que se ha visto es que se ha incrementado el trabajo del cuidado. Hay una investigación reciente sacada por el propio MIN que señala que la carga laboral de las mujeres se ha incrementado y ha generado estrés y violencia, y esos son los indicadores que tenemos, ¿no? Desde feminicidios, violencia sexual, pero al interior también muchas madres que antes trabajaban, bueno, siguen trabajando en su casa, lo que decimos ahora remoto, pero también tienen que cocinar, lavar, cuidar a los adultos mayores, cuidar a los hijos, ver que hagan sus tareas también remotas, etc., etc. Entonces, esto es resultado no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y por eso estas recomendaciones, ¿no? Otra de las recomendaciones es también generar planes socioeconómicos con un enfoque intencional en la vida futura, sobre todo de las mujeres y las niñas. Efectivamente, ¿no? Señalamos que en la parte del empleo, por ejemplo, hay una alta informalidad nacional que llega hasta el 75%, pero de ese grupo, el mayor grupo de informalidad o de trabajos informales se encuentran las mujeres, ¿no? Y obviamente también en esta pandemia, lo otro que hay que trabajar es el tema de las niñas. Quienes son más afectadas en el tema de violencia, sobre todo los indicadores que estamos teniendo de violencia sexual a nivel nacional, y las desapariciones, ¿no? Las desapariciones y el feminicidio también en nuestro país, ¿no? Y ahora que vemos, por ejemplo, algo que está alarmando mucho es la violencia sexual en grupo, ¿no? O en manada, ¿no? Que no solamente se está dando en Lima, sino también en Cusco, ahora ha salido en otra región también, creo que ha sido Huancayo. Entonces, esto, en esta pandemia es importante que estas recomendaciones internacionales sean tomadas en cuenta, no solo desde el gobierno nacional, sino también desde nuestros gobiernos regionales. La siguiente, Mónica. Sí, en realidad estas normativas también, nosotros como, bueno, nuestro país en realidad ha tomado también medidas, ¿no? Medidas normativas que se han aprobado en el marco de la emergencia, ¿no? Hay muchas medidas, incluso ustedes pueden leer el peruano, hay declaratorias de urgencias, declaratorias de emergencia, transferencias económicas, de manera constante y a veces diaria, ¿no? Entonces, tenemos un decreto legislativo que establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que está básicamente por un decreto legislativo, la 4070. Entonces, estos decretos legislativos, como ustedes saben, se le otorgó facultades al Poder Ejecutivo para que puedan emitir estos decretos, no solamente cuando el Congreso estuvo un poco paralizado, vamos a decir, no pudo sacar la ley, y se le otorga facultades al Ejecutivo para que pueda emitir estos decretos legislativos. Ahora, esto es importante porque la intervención de las acciones que se tiene que realizar bajo este marco normativo son diferentes. Recordemos que si bien ya existe una ley, y lo hemos señalado, la ley de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, en realidad en esta es mucho más específica por la coyuntura. Recordemos que por la pandemia los servicios, los centros de emergencia mujer y muchos otros servicios pues fueron paralizados también, ¿no? Entonces se ha tenido que garantizar de manera virtual, pero se está incorporando algunas cuestiones ya de emergencia para la atención de los casos. Pero hay limitaciones también, ustedes lo han señalado, ¿no? Que hay políticas que necesitan también
tener un enfoque territorial, un enfoque bastante intercultural. Mirando eso, también es importante entonces la intervención de mejorar este tipo de casos, ¿no? También ahí tenemos disposiciones complementarias, de modificación en realidad en diversos artículos de la ley, la 2798, la ley de las trabajadoras del hogar. Esto es un hito también importante en nuestro país. Como ustedes saben, el sindicato de trabajadoras del hogar en el país, son 2 sindicatos, han luchado años, pero además existían recomendaciones desde la OIT para reconocer el trabajo de las, la legalidad, vamos a decir, del trabajo de las trabajadoras del hogar, ¿no? Y recientemente han sido reconocidas. Es un hito importante porque es un grupo en alto porcentaje realizado por mujeres, ¿no? Y estaban altamente vulneradas en sus derechos laborales, y que obviamente trae precariedad a la vida de estas mujeres, ¿no? Entonces, ahora no, ahora ya hay un reconocimiento de su trabajo, hay una legalidad, ellas van a recibir pensiones de jubilación, van a tener un seguro. Entonces, estas son cosas importantes también que el Estado ha ido reconociendo a favor de las mujeres en el país. Igualmente tenemos a nivel ministerial, el Ministerio de Salud ha emitido una resolución ministerial, la 270, que aprueba, dice, una directiva sanitaria, ¿no? Esta directiva sanitaria para garantizar la salud de las gestantes y la continuidad de la atención de planificación familiar ante la infección por COVID. Si bien estas directivas han salido como normativas, en realidad también hemos señalado en las presentaciones anteriores que es alarmante que en el caso del Perú, y lo ha señalado también un organismo de Naciones Unidas, o sea, quienes nos dan las recomendaciones, que en el caso de nuestro país la mortalidad materna este año se va a incrementar en un 50%. Eso es alarmante, porque Ayacucho, por ejemplo, ya tiene casitos, ¿no? Bueno, uno de los departamentos con mayor índice ahorita creo que es Puno. Y entonces tiene que ver con que no se está atendiendo, no hay controles prenatales, también los partos, ¿no? Son bastante riesgosos también, tanto para la gestante como para el bebé que viene en camino, como para el personal médico. Y entonces es entendible, pero también creo que se tienen que realizar ciertas acciones que permitan que podamos no contar con más víctimas, ¿no? En el tema de la mortalidad materna, ¿no? Roberto Becerra nos escribe, nos señala también el decreto legislativo 1468 que establece disposiciones de prevención y protección para sí, es verdad, Roberto, efectivamente, gracias. Sí, efectivamente se han sacado disposiciones de prevención, de atención para las personas con discapacidad ante la emergencia. Es verdad, no, esto es muy importante porque es una población altamente vulnerable. Hay diversos tipos de discapacidad motora, ¿no? Motora, física, también sensorial, mental e intelectual. Pero recordemos que además esto es transversal a todos los grupos etarios, ¿no? Y es muy importante trabajar, ¿no? Y es más, también se sacaron normativas a favor de la prevención o el trabajo para el tema de la salud mental, ¿no? Entonces aquí también en estos grupos también hay población de niñas, jóvenes y mujeres. Y recordemos que en el marco del decreto legislativo la 1470 sobre las víctimas de violencia, en el caso de violencia sexual, física y psicológica, las mujeres con discapacidad son altamente vulnerables, ¿no? Entonces son afectadas también, y esto es muy importante. Incluso en el caso de ellas se les vulnera también sus derechos sexuales y también reproductivos, ¿no? Eduardo Alcántara nos señala, en cuanto a la mortalidad materna, se debe de mejorar la normativa y mejorar acciones de coordinación, por ejemplo, conjuntos que contribuyan a reducir la vulnerabilidad. Sí, es verdad. Bueno, yo creo que por eso es un trabajo, por eso que decimos políticas públicas,
hay tipos, ¿no? No son políticas públicas nacionales, también hay políticas públicas multisectoriales, políticas públicas regionales, políticas públicas locales. Y efectivamente lo que dice Eduardo, o señala Eduardo en su chat, es eso, hacer un trabajo multisectorial, ¿no? Efectivamente la mortalidad materna no tiene que ver solamente con el sector salud, sino que se puede trabajar con los programas nacionales, en las zonas rurales, pero también se puede trabajar, no pensando solo en las mujeres, sino también en los niños, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos una alerta desde el día de ayer, tenemos el primer caso, ¿no? de difteria, que en el Perú ya había desaparecido hace 20 años, y ahora la alerta es un problema. Un solo caso ya es un problema público. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que en todos estos casi 8 meses que estamos encerrados, pues el sector salud, y es entendible también, ¿no? No se ha podido dar las vacunas correspondientes a los niños, a las mujeres y a las personas adultas mayores o a quienes necesiten estas vacunas. Y esto es una alerta no solamente para este caso, sino para todo lo que pueda venir de polio, varicela, sarampión, y entonces podríamos generar una mayor epidemia nacional. Y entonces hoy ha salido en Minsa, en el caso de Lima, a vacunar con el ejército, así, para cuidar las vacunas, y está haciendo campañas. En las regiones también habría que mirar eso, ¿no? Entonces, sí hay que hacer desde este enfoque territorial, hay que trabajarlo. Que dice Liz González nos señala, la muerte materna es un problema social. Sí, Liz. No solo es responsabilidad del sector salud, así es, lo he señalado. En este caso, en la región Ayacucho, las determinantes sociales han sido muy determinantes para estos casos. La idiosincrasia sumada a la situación de emergencia ha sumado esto. Sí, claro, creo que el primer caso era una joven de 17 años y ella, por ejemplo, no había informado que estaba embarazada y llegó tarde al hospital y obviamente falleció, ¿no? La falta de control, pero también cuando son jóvenes y adolescentes y bueno, no solamente no hizo sus controles, sino que parece que el embarazo no fue deseado, por eso que solamente a la hora de dar a luz y perdió la vida, ¿no? Es muy lamentable. Entonces, esto sí, coincido en que tiene que ver con múltiples factores sociales, pero hay que seguir trabajando. En ese trabajo estamos, ¿no? Bajen. Ay, gracias, Mónica. Se me fue estaba buscando mi agüita. La igualdad de género y su relación con las políticas públicas, ¿no? ¿Qué es lo que busca estas políticas? Lo que buscamos básicamente son hombres y mujeres que tengan las mismas posibilidades y condiciones para ejercer sus derechos. Buscamos también ser políticas públicas como herramientas para impulsar mayores niveles de justicia y sobre todo para avanzar en la solución de problemas de desigualdad en el ejercicio de derechos y oportunidades de desarrollo. También lo que busca es que las desigualdades entre los sexos, tanto de varones como mujeres, en este binomio, impiden el desarrollo humano o impidan el desarrollo humano, ¿no? También políticas públicas, hay que reconocer que ninguna política pública pueden ser neutrales al género. Todas, en realidad, transversalmente afectan a las mujeres y también a los varones, ¿no? Los resultados y el impacto de las políticas públicas son diferentes para hombres y mujeres. Sí, lo estamos señalando, lo estamos aprendiendo, las miradas son distintas, hay brechas que cerrar para ambos sexos, pero reconocemos que hay mucho más o una mayor dimensión de brecha todavía para el caso de las mujeres, que son las mayormente afectadas, ¿no? Sí. Bueno, sigue la participación, efectivamente. Lizzy nos señala, hay también los famosos embarazos ocultos. Sí. Y Gloria Falconi dice, la no entrega... Miren, qué importante, la nueva entrega del kit de emergencia ha traído todo un barullo político, ¿no? Porque se ha señalado que el Estado solo ha entregado 500 kits cuando ya hay más de 1.500 víctimas de violencia sexual en el país, ¿no? Y
incluso la Defensoría del Pueblo ha señalado que hay regiones que no cuentan con kits de emergencia. Entonces, esto es gravísimo porque incluso eso es un atentado no solamente de derechos humanos, que contravienen nuestras normas nacionales o cumplimientos de los organismos, como es el caso del MINSA o del MIM, sino también podría salirse hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, hay que trabajar, y como ustedes bien señalan, esto es un trabajo conjunto, no es solamente del ente nacional, sino también desde los gobiernos regionales, desde los gobiernos locales, y las instancias también de sociedad civil, ¿por qué no, no? Lisi también nos dice, los programas sociales están bien diseñados, el tema es la operativización en el territorio, en el llano y en el seguimiento de los mismos. ¿Qué más? Nos dice Cristina Chambicea, nos dice, la escasez de casos de refugio temporales son una limitante, no solo basta con los kits, tiene que ser más complementario. Sí, en realidad el tema de violencia pues es un tema bastante amplio, no se soluciona solo con el kit, efectivamente las casas refugio también son importantes, ¿no? Pero no hay sostenibilidad de las mismas, ¿no? No tenemos casas refugio desde el Estado, ¿no? Eso hay que trabajar. Y incluso los gobiernos regionales, ¿cuántas casas refugio tiene el gobierno regional de Ayacucho? ¿Cuántas casas refugio tiene el gobierno regional de Cajamarca? ¿Cuántas? Pero no solamente para temporales en el caso de las mujeres, ¿no? Sino también para ahora, por ejemplo, la población adulta mayor en abandono, ¿no? Las personas con discapacidad, son miles y miles de demanda de política pública, ¿no? Ana Guamán nos dice, la sociedad civil tiene patrones culturales muy arraigados. La ciudadanía en general, ¿no? Hay mucho que hacer en educación, muchísimo, efectivamente, pero va a depender. Por eso es muy importante este tipo de cursos, no solo para sensibilizarnos, sino también para reconocer o conocer también que hay limitantes desde las políticas públicas, pero que en realidad, siendo servidores y servidoras públicas, podemos rediseñar, mejorar, ¿no? Nuestra intervención, nuestros diseños de política para mejorar las condiciones de vida de nuestra población, pero sobre todo lo que queremos es cerrar estas brechas y estas desigualdades existentes entre hombres y mujeres. Todos queremos estar en igualdad de condiciones, todos queremos ser un país desarrollado, pero en igualdad de condiciones donde no exista ni mujeres ni niños que no sepan leer y escribir, que no exista población que no tenga acceso a salud, que no haya población que no reciba ni una vacuna, ¿no? Entonces, que se mueran. O el tema del cáncer es que son prevenibles, ¿no? Hay cuestiones de promoción que podemos hacer desde las direcciones regionales de salud, por ejemplo, ¿no? A ver, otros que nos dicen acá, Eduardo Alcántara nos señala, se deben tener mayores protocolos para que se cierre el círculo de atención entre hombres y mujeres. Por ejemplo, el CEN solo atiende a las mujeres, quien hace el seguimiento a los hombres. No es así, Eduardo. En realidad debería cambiarse el nombre, ¿no? Porque históricamente fue creado así como Centro de Emergencia Mujer, y recuerda que viene desde una política, el CEN se crea aproximadamente 3 años posterior al ministerio, 1996-98 aproximadamente, y el enfoque en esa época estaba ligado más a que el diagnóstico era de que en mayor medida la violencia era denunciada por mujeres, y por tanto se hizo un centro de emergencia mujer. Pero ahora sabemos que la violencia en realidad no solo afecta a las mujeres. Obviamente que las estadísticas señalan que más del 90, 95, 99% son mujeres. Entonces, pero también la ley reconoce y lo dice, la ley señala que las mujeres y los miembros del grupo familiar. Entonces, en este grupo familiar también están los hombres, también están los adultos mayores, también están las personas con discapacidad, también están los niños y niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces, también hay que leer eso. A ver, ¿qué más dice? Cristina Chambilla también, a nivel nacional, en esta pandemia no se ha llegado ni al 2% de la población adolescente con las vacunas. Ah, sí, muy buena.
Sí, sí, sí. Bueno, en realidad el tema de las vacunas es algo que nos está afectando a nivel nacional. O sea, no solamente en el tema de las vacunas del papiloma, ¿no? O sea, también incluso la vacuna del neumococo a los adultos mayores, o sea, las vacunas para los niños. Yo sí les recomendaría a sus regiones, donde ya tenemos avances también es en el tema de la erradicación de la polio, ¿no? Pero ese tipo de vacunas, por ejemplo, ahora no se están implementando tampoco en los niños y niñas. Y esto puede traer discapacidad, y es una discapacidad muy dependiente y permanente de por vida. Entonces, esto es muy importante, reconocer la importancia de la vacunación. Hay que elaborar estrategias. Ustedes no solamente son servidores y servidoras públicos, ustedes son gestores regionales. Entonces, y qué bien que estén todos los gerentes para poder decir, bueno, yo soy de la DIRESA, pero no tengo transporte. Perfecto. El área de transportes tiene camionetas, vehículos para trasladar a las enfermeras, pero qué bien que esté el sector de educación que diga, acá tengo mi grupo. Entonces, este trabajo más transversal entre los equipos también es importante, ¿no? Eduardo vuelve a señalar, lo del CEN lo menciono porque hice un estudio en la provincia de San Miguel, esto es Cajamarca, y no había esa atención clara. Mira, lo que señalas es importante porque tiene que ver entonces también con estos constructos que a veces tenemos también los servidores públicos, porque recuerda que la gente que trabaja en el CEN son abogados, psicólogos, trabajadores sociales, y entonces no querer aceptar una denuncia de un varón tiene que ver con este constructo, ¿no? Y hay estudios muy significativos, sobre todo realizados en las comisarías, donde no les aceptan las denuncias a los varones. ¿Y por qué? Porque la misma policía le dice, ¿qué? ¿Acaso no eres hombre? ¿Por qué te pegó tu mujer? ¿No? Entonces hay una creencia también estereotipada. Entonces hay que cambiar estas lógicas. Y muy bien que lo menciones. Entonces, lo que hay que trabajar desde la región Cajamarca es eso también. Hay que trabajar no solamente con los que están en los niveles de toma de decisiones como son ustedes, sino también en los equipos técnicos que están atendiendo. Y recuerden que un punto de la ética pública es el tema de la calidad y calidez de atención ciudadana. Entonces, no la vamos a tener si tenemos, pues, estereotipos o temas sesgados para la atención de nuestra población, ¿no? Paul Bendezú nos señala, en las zonas rurales está por encima el patriarcado, y se puede decir que en estas políticas de igualdad de género no son consideradas. Sí, son construcciones culturales, pero habría que desarrollar, buscar, investigar. Hay otras que sí son viables, ¿no? Que son cambiantes, ¿no? Entonces, sí se puede señalar con ejemplos, ¿no? Se puede ir variando también. No todo es, y como señalamos acá en las políticas públicas, no son neutrales. Entonces, efectivamente, hay ciertas zonas donde también hay cambios significativos. Segundo, nos vuelve a insistir en el tema del problema de la violencia. Me gusta porque creo que los varones aquí están resaltando más el tema de la violencia, y eso es muy importante también. Está orientada a trabajar con las víctimas. Ya. Pero es muy poco lo que se trabaja con los que violentan. Ya hay un trabajo de parte del MIN a través de este programa Aurora, que trabajan con los varones, no solamente con los que violentan, ¿no? Sino con todos los varones que quieran trabajar, y por eso hicieron esa campaña. ¿Se acuerdan de los mandilitos rosados que llamó mucho la atención? Bueno, y además en ese sentido incluso contratan, vamos a decir, docentes varones para trabajar con varones, ¿no? Porque a veces que una docente mujer les venga a decir ciertas cosas no genera también oportunidades, ¿no? Nancy, ¿querías participar? ¿No? Continuamos entonces. Nancy, tu micrófono está silenciado. No, yo decía que era el tema de masculinidad en los que vienen trabajando. Exacto. Sí. Perfecto. Gracias, Nancy. Continuamos entonces. Gracias, Mónica.
y ahorita sigo leyendo, la gente está muy animada. Entonces, en el tema de la igualdad de género, Evangelina García es una estudiosa del tema de género, ella es venezolana, ha fallecido recientemente, pero es un gran aporte en lo que ella hace, sobre todo los mecanismos de género, y ella señala que existen políticas públicas con relación a la igualdad de género, ¿no? Y clasifica ella 3 tipos, ¿no? Políticas insensibles al género, llama ella, que refuerzan las desigualdades. En este caso podríamos decir el inicio, por ejemplo, de un programa caso que hemos visto, ¿no? Políticas sensibles al género, que usan estrategias que responden a las necesidades diferenciadas de hombres como de mujeres, ¿no? Y políticas de género transformativas, que buscan modificación de la desigualdad de género desde la promoción efectiva de la igualdad, la equidad y el empoderamiento de género, penetrando los marcos estructurales. De repente esto es lo que nosotros necesitamos. Esto último, ¿no? Esto que ustedes señalaban, que tenemos que cambiar. Paul Bendezú señalaba, vámonos a las zonas rurales, donde hay que transformar los estereotipos, o segundo señalaba que efectivamente, pues, hay todavía mucho que cambiar en nuestros propios servicios, ¿no? Entonces, esto es estructural, no es solamente en nuestros hogares, no es solamente en nuestros espacios laborales, en nuestros espacios de estudio, sino es una dimensión mucho más global, conjunta, ¿no? La siguiente, Mónica. Y aquí es importante recalcar que está también en el cuaderno que se les ha hecho entrega sobre el tema de los módulos, y están los conceptos vinculados a la igualdad de género. Aquí le vamos a señalar no los conceptos de manera directa, sino bajo ejemplos, ¿no? ¿Qué es la equidad de género? Cuando se habla de equidad e igualdad de oportunidades, ¿es lo mismo? A veces yo he escuchado mucho que lo utilizan como de manera igualitaria. No es lo mismo. Equidad, dice, es el Estado otorga, por ejemplo, un préstamo a personas con recursos limitados y con intereses más bajos, permitiendo la compra de casas propias a quienes de otra manera no hubieran podido acceder a las mismas, ¿no? El programa Techo Propio, Mi Vivienda, está ligado a este tema, ¿no? La igualdad de oportunidades es aquella donde, por ejemplo, todas las escuelas deben permitir la asistencia de las niñas gestantes o embarazadas a clases, sin distinción, ¿no? No se les debe discriminar por este tema, ¿no? Otro tema de igualdad de oportunidades, por ejemplo, es el programa Caliwarma, ¿no? Que otorga alimentación a todas las escuelas públicas sin mirar la condición socioeconómica, no importa si eres pobre, no pobre, o en extrema pobreza o pobreza, ¿no? Todos reciben el alimento, ¿no? La siguiente, por favor. Creo que hay una más. Sí. Y el tema de igualdad de género, que hombres y mujeres puedan acceder a los mismos puestos de trabajo. No debe haber distinción de género a la hora de otorgar un trabajo. Se debe dar el puesto a quien esté más capacitado, sin importar si es hombre o mujer. Y eso es algo que todavía no pasa si tenemos en cuenta que ellos acceden a más puestos directivos que nosotras las mujeres, ¿no? Entonces, todavía nos falta alcanzar la igualdad de género. Antes de pasar al siguiente diapositiva y para finalizar el día, a ver, hay algunos aportes ahí. El logro, Efraín Miranda nos señala, el logro de la igualdad solo será posible en la medida que se resuelvan las causas y efectos de la discriminación estructural contra la mujer. Efectivamente, en eso estamos, ¿no? ¿Hay algunas otras intervenciones? Pueden levantar la manito quizás. Esta es una parte de repente más normativa, pero que es importante. Estos instrumentos y justo la lectura que ustedes han estado leyendo, la Política Nacional de Género, les va a ayudar muchísimo porque en realidad es una política en la cual a mí me gusta porque está así delineado el marco normativo nacional que les puede servir a ustedes para fundamentar sus instrumentos, también
o ordenanzas que establezcan, o políticas, o fundamenten sus políticas regionales, ¿no? Hay 3 puntos importantes en esta política nacional, que es donde se identifica el problema público, ¿no? ¿Cuál es el problema público que afecta, o qué problemas públicos afectan a las mujeres y que se resaltan en esta política? Lo otro es las causas de esta discriminación estructural que bien señala Efraín contra las mujeres. Está también en la política pública, pero también está también las estrategias nacionales o recomendaciones que se deben establecer para el diseño de nuestra política nacional de igualdad de género, ¿no? La siguiente, Mónica. Bien, antes de pasar, no sé si hay alguna intervención, alguna duda, algún aporte. Nos ha gustado mucho sus intervenciones, les agradezco, de verdad, ayuda muchísimo todas sus intervenciones que han tenido en el chat. Han estado muy activos y activas también. Esto es importante, han estado escuchando, pero también ahí, sí, esto, ¿no? Eso es importante porque entonces están reflexionando sobre las políticas de violencia, de salud, de educación, de empleo, del trabajo en las zonas rurales, ¿no? Entonces esto es importante, esto es lo que nosotros queremos, que ustedes comiencen un poco a mirar su realidad a partir de estas cuestiones teóricas que estamos nosotros encaminando para que ustedes puedan reflexionar y rediseñar nuevas políticas regionales con enfoque de género, ¿no? Esta es la idea. Bien, entonces, como no vemos intervenciones, de repente están un poco cansaditos, es día miércoles, mitad de semana, es posible, ¿no? Queremos dejarle la actividad para la próxima clase, estamos viernes, nos tocaría el viernes, por favor, se nos ha ido un poco el tiempo, así que no hemos hecho el trabajo, lo vamos a pasar para el día viernes, que es, no se olviden de leer la Política Nacional de Igualdad de Género. Pongan mayor énfasis, por favor, en las páginas de la 10 a la 13 y de la página 38 a la 42. Lean todas, pero esta recomendación es importante. Sí. Efraín. Una consultita. Sí. Con la dispensa a los colegas, de repente parezca un poco bobo lo que voy a decir. ¿Por qué en la clase se habla hombres y mujer? Si hombres, varón y mujer, debía ser varón y mujer. La otra preguntita es, si estamos hablando de equidad de género, y discúlpame, ¿en qué parte entra el tema del tercer sexo? O sea, los gays no estarían dentro de este ámbito. Entonces, son preguntas que hago, por eso digo de repente, aunque parezca bobo, pero creo que mejor precisarlo. Gracias por la respuesta. Sí, Efraín, efectivamente, en realidad, sobre todo los organismos internacionales como la ONU señalan que en el mundo existe más género. No habla solamente del género binario, hombre y mujer, pero para cuestiones de este curso se está trabajando con este tema. Si ustedes entran a la política nacional, sí se considera los otros géneros que tú has señalado efectivamente, ¿no? Y como lo dice, y lo hemos señalado aquí, nuestra constitución política señala que no se debe dar ninguna discriminación por ninguna índole, ¿no? Pero para cuestiones de este curso de política, solo estamos trabajando con este tema, ¿no? Efraín, para complementar un poco lo que menciona Lidia, es básicamente porque en cuestión del curso, en particular en el proceso de diseño, si incluimos otros temas como el que acabas de comentar, el curso sería mucho más amplio del que está planteado. Entonces, por un tema de acotar, porque ahí incluyen mucho más temas complementarios en el proceso de explicación, que haría un curso más amplio, y este curso está abocado a la transversalización de género, considerando estos planteados en el curso, ¿no? Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más?
Buenas tardes. Eduardo. Sí, lo que yo quisiera acotar más que todo, hay otros temas, creo que más amplios, como el tema de discapacidad, de acuerdo a estudios que se pueden ver sobre este tema de la igualdad de género. En tema de discapacidad hay una doble vulnerabilidad más bien en el tema mujer y en el tema varón, ¿no? Entonces hay muchas vulnerabilidades y aún más se acentúa en los temas, por ejemplo, de lo que es la zona rural y aún más si es indígena, por ejemplo. Esos son temas mucho más amplios que se deberían de trabajar mayormente a profundidad y tratar de ver políticas que aterricen básicamente al acceso, por ejemplo, a salud, a educación, el tema de los servicios básicos que últimamente están afectando realmente la vida y en esta pandemia generan mucho mayor vulnerabilidad, ¿no? Eso básicamente comentar, ¿no? En función al trabajo o en cuanto a las políticas. Quizá en esa misma lógica también, ¿no es cierto?, del adulto mayor, ¿no? Yo creo que ese es otro grupo etario, ¿no es cierto?, importante, con mucha vulnerabilidad. Sí, de hecho, en relación a lo que mencionan, hay, como ya se los puede mencionar Lidia también, hay otras características y condiciones que incrementan el nivel de vulnerabilidad, ¿no? Pero sí intentamos hacer la diferenciación metodológica a nivel de cursos. Hay un curso que se llama Interculturalidad para tratar de hacer la diferenciación. Sin embargo, esto no implica de que una condición no sume a la otra, ¿no? No solamente hablando de población indígena, hablando de población, las comunidades nativas, en la selva también. O sea, hay varias, muchos, es muy amplio de abarcar el tema de cuántas vulnerabilidades hay que van sumando a cada una de las condiciones. Entonces, la idea es hacer la acotación para cada uno de los cursos por un tema netamente metodológico. No es por desconocerlo, sino es por un tema netamente metodológico, ¿no? Hacer la separación y tratar de enfocarnos en cada uno de los temas, sin dejar de lado esto que acaban de mencionar, ¿no? Lidia, no sé si quieres mencionar algo adicional. Sí, gracias, Mónica. Miren, existe en realidad una ley, la ley de discapacidad, la ley general de discapacidad, de la persona con discapacidad, pero también existe la ley de la persona adulta mayor en el país. Existe también una política que está en construcción ahorita, que es la política nacional de la población adulta mayor, porque el gobierno está reconociendo que nuestro país está envejeciendo efectivamente. Entonces, estos dos instrumentos, o en todo caso estas dos poblaciones, tienen políticas, pero lo que en el caso del tema del género, como usted bien señala, es transversalizarlo, porque hablamos de personas con discapacidad, pero también son vulnerables no solamente por su condición, sino tienen mayor vulnerabilidad por su condición de discapacidad y de género. Pero si yo le agrego a eso otras condiciones como, por ejemplo, la raza, el idioma, el lugar de origen, la condición socioeconómica, eso se va agravando más. Lo mismo pasa con la población adulta mayor. Si ustedes miran, en realidad, ¿quién es la población más vulnerable en la población adulta mayor? También son las mujeres, porque no tienen pensiones, porque en realidad las mujeres que en este momento tienen de 60 años a más, ¿vienen de qué época? De 30, 40, 50. Entonces en esa época no tenían grado de estudio, no tenían acceso a empleo formal. En este momento son las que mayor vulnerabilidad tienen. ¿Y quiénes viven más? ¿Quiénes tienen esperanza de vida mayor? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres, pero ¿acaso vivimos bien? No, vivimos en pobreza. Entonces también todo puede tener mirada de género. Eso es lo que queremos en este curso del diploma. Y sí coincidimos que sí, efectivamente, sí, estas poblaciones son altamente vulneradas, ¿no? Ya se están retirando porque tienen otro curso, me dicen. Ah, ya. Sí, María. Ya, sí. Bien, escuchando todo el análisis respecto a las políticas públicas, ya un poco preocupada por el tema de algunos programas sociales, ¿no? Así como el programa Juntos, pero también hay un programa, los Wawawasis,
donde netamente está enfocado ese trabajo del cuidado de niño a las mujeres, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de conversar con algunos responsables. Cuando no veía ningún varón, me decían, no, acá no pueden trabajar los varones. Entonces, creo que estos programas no están bien enfocados respecto, pues, para tal vez mejorar, en este caso, la igualdad de género, ¿no? Entonces, en verdad, para nosotros, los programas no serían, pues, un aporte para el tema de igualdad de género. María, los programas han ido variando. Yo creo que hay avances pequeños, pero hay. Pero, por ejemplo, programas como el programa Juntos, el programa Cuna Más, en realidad, que antes contrataban mayor proporción de mujeres, ahora están haciendo contrataciones también, incluso por el tema de la pandemia, porque hay que hacer traslados de largas distancias y como está cerrado también, ustedes saben, la inmovilidad, están contratando varones, ¿no? Entonces, por el tema de seguridad también, ¿no? O sea, porque hasta en eso somos vulnerables las mujeres, ¿no? O sea, tenemos capacidades, pero por una cuestión de seguridad, entonces también se tiene que dar. No, yo creo que, por eso, creo que es importante tener en claro desde la administración pública una mirada mucho más abierta y no estereotipada, ¿no? Señalamos, creo, en las primeras clases que a veces las carreras como que están muy ligadas a lo doméstico, ¿no? Ser docente es como el mayor porcentaje, el 80% son mujeres, ¿no? Y en educación inicial el porcentaje es mayor, entonces, y tiene que ver con eso, con las creencias, pero también tiene que ver con las situaciones coyunturales que vive el país, ¿no? Entonces la violencia pues es simbólica y representativa en el sentido de que le da una mirada pues de inseguridad, ¿no? O sea, totalmente, ¿no? Entonces ya no confías y te lo dicen los medios también, ¿no? O sea, ¿dónde se vive mayor violencia? En tu casa. ¿Quién es tu mayor violentador? Tu papá, tu hermano, tu abuelito, tu hermano, es alguien cercano. Entonces imagínate. Entonces, esto es lo que hay que ir también mirando. ¿Por qué se establecen? Son constructos. Y como decían ustedes mismos, hay que cambiar las bases estructurales. Vamos a ir modificando seguramente. Así como tú dices en los programas sociales, yo diría, ¿por qué no incorporar a más mujeres pues en los otros espacios como el de producción o transportes? Es viceversa. Es viceversa, ¿no? Entonces también, pues así, los hombres se quieren incorporar a lo social, nosotros queremos incorporarnos al tema productivo. En ese trabajo estamos. A ver, Janina nos dice, bueno, Roberto señala, por lo general la población adulta mayor al 80%. Sí, es verdad. Por el tema de la condición etaria, obviamente vamos adquiriendo discapacidad, ¿no? Efectivamente, eso es totalmente cierto, lo dicen los estudios, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Yanina Prado dice, se debe implementar políticas públicas desde un enfoque multisectorial, así es, y de género que aborde las causas de la discriminación y las desigualdades que afectan a las mujeres y es un obstáculo para el desarrollo sostenible. Totalmente de acuerdo. O sea, estas disparidades no solamente nos están afectando en lo personal a nosotras como mujeres o a ustedes, nuestros compañeros, como varones, en realidad nos está afectando. ¿Por qué creen que se da este curso? Porque queremos que servidores y servidoras públicas diseñen y lleguen a mayor población, porque lo que está afectando es el desarrollo de nuestro país. Lo señala la OCDE, queremos ser un país dentro de la OCDE, pero no lo podemos ser porque no hemos avanzado, nos piden ciertos indicadores como es el tema de la educación, del empleo y del empoderamiento, que tenemos una brecha todavía larga que cubrir y entonces nos falta. Y queremos solucionar eso, mejorar eso, para mejorar las condiciones de vida, no solo de las mujeres, sino también de nuestros congéneres, ¿no? Sí, en eso estamos. Vamos a dejarlo ahí porque hay varios que se están retirando. Hay una intervención de Cristina Chambicé que nos dice, sigo insistiendo que CEPLAN tiene una responsabilidad transversal en el tema de género en los planes sectoriales. Sí, es verdad. Sí, CEPLAN. Pero ustedes que a veces los llaman para los diseños también de CEPLAN, deben colocarlo.
no se queden callados, ¿no? Entonces creo que eso es importante, porque como decíamos, la política pública no puede ser neutral, no. Entonces tenemos que señalarlo, tenemos que dimensionarlo, tenemos que mostrarlo, ¿no? Esa es la idea del curso. Ok. Ya se están Segundo está con la manito levantada. No sé si quiere participar, si yo participo. Sí, bueno, solamente comentar en lo poco que he podido leer esta política de igualdad de género, sí, pues enmarquen que el ámbito de aplicación es en todos los sectores y en todas las entidades del Estado, y en ese sentido es que según esta ley tenemos que reorganizar, sea programas sociales, todas las intervenciones que tengan las entidades con este enfoque de género. Entonces tiene que reestructurar y desde allí creo que va a empezar a ver o a surgir al menos algunos cambios. Sí, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. No se olviden entonces, para la siguiente clase, leer la política nacional y hacer mayor énfasis, por favor, en las páginas de la 10 a la 13 y de la de 38 a la 42. Nos vemos el viernes, por favor, de manera puntual a las 5 en punto y para seguir trabajando, ¿no? Bien. Solamente Gracias. para recalcarles, por favor, lo de la lectura. El día viernes tenemos una actividad calificada. Ya han experimentado algunos de ustedes que si no vienen leyendo, el tiempo queda bastante corto, ya el tiempo es corto de por sí. Entonces, por favor, siendo actividad calificada, necesitamos que lean la lectura completa, con énfasis en las páginas que les hemos indicado. Vamos a enviar la tarea por WhatsApp para que tengan también la información allí. Y los esperamos entonces el día viernes para esa sesión. Muchas gracias. Hasta el viernes.